Estamos de vuelta en N Meridiano. Hoy estoy de lujo. Mi profesor en marketing político, en neuromarketing, abogado, politólogo, consultor, una estrella de los medios de comunicación con una vasta experiencia en el ejercicio de la política y en la consultoría. Mi profesor Belarminio Ramírez está hoy acompañándonos para ver qué es lo que está pasando en el ambiente político, que está como enrarecido. Teacher, ¿cómo está usted? Bueno, yo estoy bien y mucho mejor después de estar aquí contigo en este programa. Teacher, ¿cómo usted ve así en sentido general, vamos de lo general a lo particular, el ambiente político de la República Dominicana? Bueno, hay un momento político muy interesante en este país, puesto que se está cerrando un ciclo de liderazgo y se está acelerando el quiebre de los partidos políticos. Entonces hay muchos retos y muchos desafíos, porque si los partidos colapsan y no emerge un liderazgo de calidad, un liderazgo competente, un liderazgo con legitimidad, entonces la democracia peligra. Por eso nos encaminamos a unas elecciones que van a ser muy especiales y que la población debe estar consciente del significado que tiene el proceso del 28. Porque en el 28 los partidos van a ser entelequia, ya un esqueleto. Y ya en el 28 el liderazgo del post-caudillismo ilustrado, ya ahí solo en contienda solo va a estar Leonel Fernández, que es muy probable el día de hoy que tampoco sea candidato en el 28, sino que la candidatura de la Fuerza del Pueblo sea para Omar Fernández. Entonces, lo que veo grandes retos y desafíos y unas responsabilidades por medio que tenemos que asumir todos los actores que queremos seguir viviendo en democracia. Teacher, voy a empezar por el PLD, que el PLD está viviendo una situación bien interesante. Vamos a hablar de los tres partidos. Pero, por ejemplo, en el PLD, yo le pregunto, ¿hizo bien el PLD en elegir a Danilo Medina como su presidente? Bueno, mi sugerencia en ese momento fue que el presidente fuera Domínguez Brito y que Danilo siguiera asumiendo, porque es que Danilo es el líder natural del PLD. Entonces, ni le convenía al PLD ni le convenía a Danilo, dije yo, que Danilo hacía más por el PLD poniendo la gerencia del partido en manos de otro. Pero ellos no lo entienden. Aquí ese liderazgo ellos entienden porque tienen grupos detrás de ellos. Y la gerencia de los partidos da ciertas ventajas y ciertas cosas. Entonces los grupos influyen mucho en los líderes para que no suelten eso. Pero eso no era ni siquiera conveniente para el propio Danilo. Ha decidido el PLD repetir lo que hizo en el pasado proceso de elegir un candidato antes de tiempo. Está hablando de o a finales de este año o principios del que viene. ¿Le conviene eso al PLD? Bueno, en el 24 no funcionó. O sea, en cierta medida facilitó la escogencia de la candidatura y mercadearla temprano, porque cuando tú vas con marcas nuevas, jóvenes, tú necesitas un espacio de tiempo para darla a conocer. Ese fue un argumento. Además, el PLD estaba siendo objeto de una embestida muy fuerte del gobierno y había la necesidad de poner en escena varios liderazgos para generar un ambiente de noticias y de que el partido estaba vivo. Este momento es muy diferente porque, por ejemplo, si en el 24 el candidato hubiese sido Gonzalo Castillo, el PLD hubiese sacado cerca del 20% de los votos. Hubiesen mandado a una segunda vuelta y probablemente hoy el presidente no fuera Luis Abinader. Pero adelantaron el proceso, sale Abel, después no faltó autoridad partidaria para pedirle a Abel que declinara y en la asamblea poner a Gonzalo. Ahí se volvieron todo un mango. Ahora hay una situación muy complicada porque ahora Abel se pone de nuevo a aspirar. Está puesto en la escena un liderazgo muy veterano que fue jefe de campaña de todas las campañas ganadoras en el PLD, Francisco Javier García. Y lo que estoy viendo es que el liderazgo de los pueblos se está colocando detrás de Francisco Javier.
Eso significa que Francisco Javier va a ser el candidato del PLD y probablemente hayan precandidatos que estén en la escena hoy que después hasta se vayan del partido. O sea, eso pinta un poco complicado, pero no se debe perder de vista otra cosa. Y Danilo lo tiene claro. Está el PLD con una perspectiva compleja para el 28 porque no pinta renovación, está frisado. Pero el PLD en el 28 decide quién sea presidente de la República. No importa que a Leonel le siga quitando dirigente. En el 28, Danilo decide quién gana y quién pierde. Y eso es mucho poder, porque él lo sabrá utilizar. En el 28, Danilo tendrá el poder que tuvo Leonel en el 20 y tendrá el poder que tuvo Balaguer en el 96. Antes de hacer otra pregunta, usted ha puesto un tema interesante. El PLD decide, Danilo Medina decide. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que ha hecho el PLD, que hizo un congreso para renovarse internamente, luego hizo un congreso elector en el que resultó nuevamente Danilo como presidente, lo que hemos visto en este proceso es que se han seguido yendo dirigentes importantes para la fuerza del pueblo. Entonces yo le pregunto, ¿usted percibe que ese fenómeno seguirá pasando, de que seguirán yendo gente del PLD para la fuerza del pueblo? Entonces yo le pregunto, ¿en qué posicionamiento, en qué porcentaje quedaría del electorado el PLD? ¿Un 3, un 4, un 5? Lo que sucede, alumno, es que para ganar se necesita el 50+1 de los votos. En el 28 el candidato no es Luis Abinader. Cuando un candidato llega por primera vez, logra un 50 y algo. O sea, cuando uno ve 96 Leonel, un 50 y una boronita. Cuando uno va al 2012, Danilo, un 50 y una boronita. En el 20, Abinader, un 50 y una boronita. Ahora el oficialismo viene con una marca nueva. Y Leonel está en la fuerza del pueblo con una tasa de rechazo de casi un 60. O sea, Leonel no hay posibilidad de que gane unas elecciones. Entonces, vemos un escenario que va a estar muy disgregado. Pues entonces usted me está diciendo que el que va a ganar el PRM. Y en ese escenario disgregado, un 5% de los votos, por ejemplo, que tenga un tercer partido, es la clave para que el que esté segundo o esté primero gane. Esa gente ya del PLD a esos que están jugando porque saben mucho. Ya ellos saben que si no tienen posibilidad de quedar segundo en la primera vuelta, pero pueden decidir. Y entonces ellos tienen la llave y eso es el poder. Entonces eso es lo que yo estoy viendo ya con mucha claridad para el 28. Pero que eso es tan así como se lo estoy explicando al pueblo dominicano, que hemos visto cómo en esta semana, por ejemplo, ayer, anteayer, en todos los titulares de los medios ha sido un supuesto careo entre Luis Abinader y Leonel por una invitación a un almuerzo. ¿Qué significa eso? Que el PRM ha escogido a Leonel como adversario porque a ellos les conviene. Cuando tú tengas el poder, tú tienes que tratar de escoger el adversario a que tú le ganas fácil. Ellos alimentan el ego de Leonel para utilizarlo. Lo hicieron en el 20, alimentaron el ego. Sí, pero también lo subieron. Lo empujaron a dividir el PLD, pero ¿a qué precio? Porque cuando uno ve, por ejemplo, un liderazgo que fue 3 veces presidente de la República, presidente del partido que gobernaba, director de una fundación como Funglode, pudo llevar a su esposa a la presidencia y ser el primer expresidente con una mujer presidenta. Y ahora tiene la oportunidad de ser el primer presidente con un hijo presidente. O sea, después que ya tú llegas al pedestal que llegó Leonel, ya lo que hay es que buscar la gloria histórica, no estar reduciéndose en el patio, compitiendo con políticos que no son de su nivel. El daño que se ha hecho Leonel, eso da pena y eso es lamentable, pero el PRM se ha servido con la cuchara grande del ego de Leonel, porque si Leonel no lo pone a ganar en el 20,
el PRM hoy fuera un partido reducido y pequeñísimo y ahora tienen todo el control del Estado. Entonces ellos inteligentemente están jugando al ego de Leonel para estimular a Leonel a que le cierre paso a su hijo Omar Fernández. Porque es algo muy sencillo, alumno, tú eres politólogo. Cuando tú buscas Leonel 2004, ¿cuántos años duró? 8. Y no siguió en el 12 porque la Constitución no se lo permitía. Danilo en el 12, ¿cuántos años duró? 8. No siguió porque la Constitución no se lo permitía. Abinader en el 28 no siguió porque la Constitución no se lo permitía. Si el PRM se escuela en el 28, que es lo que está más claro hoy con David Collado, David se tira 8. Y en esos 8 posiblemente Omar sucumbe en el proceso, porque 8 años abajo ya se come. Es duro. La mayoría de las marcas que tienen expectación, pierden la expectación en 8 años de oposición. Entonces eso es lo que está en juego y a esas señales que tenemos que estar vigilantes. Yo mismo lo que espero es que Leonel no se deje embaucar y que haya todo un movimiento al interno de la Fuerza del Pueblo y una expresión social, porque en el 28 la democracia necesita 2 candidatos jóvenes, porque es que en el 24 la mitad de la población no votó. Es que en el 24 más del 80% de la población joven no votó. Si queremos que la democracia se mantenga, tenemos que buscar la forma de estimular votación, participación electoral. Y eso solo lo logran David Collado y Omar Fernández como candidatos de la oposición en el 28. De la oposición, porque para ganarle a David Collado, que probablemente va a llevar a Carolina de vice, la oposición tiene que unirse enterita y tiene que unirse en base a una candidatura que tenga una tasa de rechazo muy bajita, en base a una candidatura que tenga un agrado altísimo en la juventud y en la población independiente. Y hasta ahora en la oposición solo hay una marca política con esas cualidades. ¿Cuál es? Omar Fernández. Omar Fernández. Bueno, que ahí está la encuesta de ayer del grupo ACD Media. Omar ya saca casi lo mismo que Leonel. No, y la otra sacó más. Pero es una cosa increíble, ¿eh? La otra sacó más. O sea, Omar Fernández está de moda. Leonel Fernández pasó de moda. No es que Leonel se puso mal, no es que uno pasa de moda. Hasta nosotros los maestros pasamos de moda, los escritores pasamos de moda, los productores, la gente de la televisión pasa de moda. Y tú te vas quedando con una población de tu edad, de tu generación. Entonces, Omar Fernández es una moda. Y eso tiene que aprovecharlo la oposición, no solo la Fuerza del Pueblo, no, la oposición, si quiere competir con posibilidades de ganarle al PRM en el 28. Mire, vamos con la Fuerza del Pueblo. Ya usted dijo que Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo que oscila en un 60%. Entonces, usted me está diciendo que, además de que está el tema del enfrentamiento que hay entre Leonel y, Fue una estrategia, Danilo, que parece que es... No, el problema es para toda la vida, lamentablemente. Entonces, sobre esa base, si Danilo tiene la llave, ya sea porque tiene un 6%, un 5%, lo que sea que tenga, a mí me parece que seguirá bajando. Sacaron un 10, seguirá bajando. Si la gente se sigue yendo. Usted me está diciendo que con el enfrentamiento que hay entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que imposibilita una alianza real, más un rechazo de un 60%, si Leonel es el candidato, la oposición sencillamente se fuñó. Sí, pudiera David mandar ahora mismo a hacer el traje que se va a poner el 16 de agosto del 28, porque Leonel no le ganaría a nadie. Porque hay otro detallito. Es que el profesor Leonel Fernández en el 24 hubo un problema que no se ha debatido todavía mediáticamente, pero que el PRD y el PLD se la tienen guardada. ¿El PRD? Sí, en el 24, como hubo una alianza Rescate RD, el PLD
y el PRD y los demás partidos le pusieron todos sus votos a los candidatos a senadores de la Fuerza del Pueblo, donde la Fuerza del Pueblo encabezaba la boleta municipal. La Fuerza del Pueblo no le puso los votos ni a los candidatos del PLD ni del PRD. ¿Y por qué? ¿Cómo? Parece que Un ejemplo. Desde la Fuerza del Pueblo hubo una estrategia para votar por Leonel como candidato a la presidencia y para votar por los candidatos a senadores del PRM. Del PRM. PRM. Entonces, cuando tú buscas, te invito a que busques los resultados electorales, nivel presidencial y nivel senatorial, tú te vas a dar cuenta cómo, donde los candidatos eran los de la Fuerza del Pueblo, tiene todos los votos del PLD. Inclusive tiene más votos del PLD en el nivel senatorial que lo que sacó en el nivel presidencial, en todo. Y lo va a ver con los pocos votos del PRD. Ahora, donde el candidato era del PLD o del PRD, los votos de la Fuerza del Pueblo no aparecen. Entonces alguien diseñó una estrategia y un plan muy fino, y entonces eso socava la confianza en Leonel. Esa gente no confía para nada en Leonel, pero esa gente siente respeto y aprecio por Omar Fernández. Ok, entonces, ¿y si no, usted no descarta que haya una estrategia de la Fuerza del Pueblo para que aparente que el candidato será Leonel y en el momento indicado pongan a Omar? Hay que hacerlo rápido, porque Omar tiene que comenzar a recorrer el país y construir relaciones primarias con los liderazgos en los municipios. Algo parecido a lo que hizo Hipólito Mejía después del 98, que comenzó a recorrer el país, a visitar los balagueritas, las gentes importantes de los pueblos, sin que eso saliera en los medios de comunicación. Porque para tú construir una marca presidencial ganable, tú tienes que construir puente empático con las gentes importantes de los pueblos. Y eso no se hace con publicidad mediática, hay que bajar a los escenarios. Entonces la candidatura de Omar hay que definirla temprano para darle la oportunidad de que él tenga esa compenetración con el tejido social. Si lo dilatan es un problema, pero hay que definirlo, por ejemplo, en el 26. Ya Omar, candidato de la Fuerza del Pueblo, e inmediatamente varios partidos también lo inscribirían como candidato. Y ahí la cosa se le va a poner dura al PRM, porque es que Omar tiene una tasa de rechazo muy bajita y la economía se puede desguañangar en cualquier momento. Por eso vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesantísima entrevista. Hay que hablar un poquito más de las alianzas y algo del PRM, a ver cómo va el PRM. Vamos a la pausa. Bueno, pues concluimos con que el candidato ideal, por lo menos en esta coyuntura, de la oposición es Omar Fernández, el que tiene la capacidad de cohesionar a la oposición, incluyendo el que tiene capacidad de dirimir el impasse que hay entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Omar es el puente natural entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque hay que aclarar que la Fuerza del Pueblo y el PLD sigue siendo una sola familia. O sea, eso es como el PRI de Jacobo y el PRD de Peña. Ellos se dividieron, pero lo mismo. En el 90 perdieron y después cuando se fueron fusionando, ahí el PRD pudo ser opción de poder de nuevo. Es la misma familia, es una familia con dos cabezas que se pelearon, pero este muchacho y una generación joven que está emergiendo en el PLD, ahí está Juan Ariel, este mismo muchacho Johnny Pujol, Soraima Puello. Es el momento de una renovación del liderazgo, porque esa juventud no alberga esos rencores del pasado. De por sí, la encuesta se de media, cuando presenta la valoración, el posicionamiento de los partidos políticos, le otorga un 42, 43% al PRM, pero la sumatoria de la Fuerza del Pueblo y el PLD en este momento es prácticamente un 42, 43%. O sea que hay un empate técnico, por lo menos en el voto duro. Nada más hay que unir esa familia. Mire, pero ahora yo le pregunto a usted, porque usted dijo que aparentemente el candidato a ganar del PLD es Francisco Javier. Pero yo le pregunto, ¿cuál sería para usted el candidato ideal del PLD para que haya un binomio competitivo?
Omar Fernández, candidato a la presidencia, y el candidato a la vice, que me imagino que será uno del PLD, ¿cuál sería el ideal? No, mi candidato sería Gonzalo Castillo. Hubiese sido en el 24 y ahora en el 28. Porque es que Gonzalo tiene un nivel de conocimiento por encima de un 90, un nivel de agrado altísimo, y creó un puente empático con una campaña sentimental y una gestión en obra pública. Eso está sembrado en el corazón de la mayoría de la población. Es una marca que está estacionada y está vendida. Tú lo pones en la boleta, inmediatamente parte de esa dirigencia del PLD que se echó a un lado con Gonzalo se activan. Se activa. Porque es que la figura del PLD Gonzalo Castillo después de Danilo Medina. Pero la encuesta, claro, hay que tomar en cuenta que ya Gonzalo Castillo dijo que no lo toman en cuenta. Por eso no lo midieron. Pero, ¿y por qué sale Abel? Bueno, Porque Abel... porque lo pusieron. Ya a Gonzalo no deben ponerlo porque él dijo que no le interesa. Aunque hay varios partidos ofreciéndole candidatura a Gonzalo también. Okay. Y yo le pregunto, ¿y Francisco Javier no es un conciliador? ¿No sería una parte, pero que no un elemento de conciliación? No se descarta que en un momento dado el PLD se reúnan y traten de que Gonzalo asuma. Porque el PLD tiene que volver al poder en el 28 porque si no va a desaparecer. Pero tiene que ir a un poder compartido. Okay. Ellos lo tienen claro. Entonces, por eso quien no se debe hacer ilusión con ser presidente es Leonel, porque ese apoyo nunca lo va a conseguir. Omar sí, pero Leonel no. ¿Y Juan Ariel? Juan Ariel es el futuro, igual que Omar, igual que David Collado. El futuro del PLD, Juan Ariel, Soraima, Johnny Pujol. Ya Johnny se ve que el muchacho es de buena madera también. Ese es el liderazgo del futuro y esa vieja generación del PLD tiene que ponerlo a los tres a que brillen, aunque no sean candidatos en el 28, porque una candidatura no se construye de hoy para mañana, es todo un proceso. Mira, David Collado tiene 20 años trabajando. Y ahora es que se perfila por primera vez candidato presidencial, después de 20 años, con un diseño de marketing integral, muy bien asesorado, muy bien mercadeado, ahora. Entonces en el PLD están esos muchachos que hay que irlo trabajando con esmero, igual que varios alumnos míos también que están aspirando en el PRM, pero no es para el 28. Están comenzando a sembrar, echar raíces para el futuro. Muy buena estrategia la del PRM. Mira. Poner muchos a la vez. Porque si los partidos caen, el soporte es el liderazgo. Entonces un partido es más fuerte en la medida que tiene más líderes competentes, que ahí está el punto débil de la fuerza del pueblo. Es Leonel y ahora Omar. En el PLD hay más opciones. Sí, mire una cosa. El PLD puede correr la misma suerte del PRD y del Partido Reformista, extinguirse o pasar a ser así algo sin importancia. No, no lo va a correr porque es que los otros partidos también se están extinguiendo. Porque la fuerza del pueblo es Leonel, es unas relaciones primarias con Leonel. Habría que esperar que no esté Leonel para saber qué va a pasar con la fuerza del pueblo. Porque Omar es un fenómeno de marketing, de la antipolítica, de la desafección, del antipartido, igual que David. No son dos marcas de partido. Entonces, lo que estamos caminando... Son líderes como para que lo sigan a él. Estamos caminando a una democracia sin partido en República Dominicana, igual que la que hay en los Estados Unidos. Okay. Entonces, eso es lo que tenemos ya al doblar de la esquina. Entonces, el PRM no es un partido sólido, es un grupo de gente muy rica que aprovechó una coyuntura y se enganchó en el poder, pero en el momento que el PRM pierda, esa gente se van para sus empresas, esa gente no va a hablar de política ni está en el medio haciendo política. Entonces, hay que tenerlo claro. El PRM mínimo mal con 35%. Sí, pero porque está en el poder, gobernando. Pero es un proyecto muy nuevo, con una estructura de gente adinerada. El empresario por naturaleza no hace política partidaria. Están en el poder sirviéndose con la cuchara grande
pero cuando salgan de ahí se van a dar la buena vida de Entonces, usted me está diciendo prácticamente que el único partido con una estructura es el PLD. Le queda todavía al PLD una estructura y tiene un liderazgo abundante porque tiene muchas marcas con imagen presidencial y el PLD está donde está porque hubo una estrategia y un pacto de Abinader y Leonel para llevarlo ahí. Entonces, Son aliados ellos. no, claro, aliados, pero además una alianza mala para la democracia, porque tú no debes tratar de mantenerte y sobrevivir dañando a los partidos políticos, porque es que sin partido no hay democracia. A mí me gustaría que Leonel pase a la historia como el 3 veces presidente de la República, que dejó un legado, y me hubiese gustado que pase a la historia como un líder mentor, que fue mi sugerencia a él en el 2012. Un presidente de presidentes, era mi visión con él. Convertirlo en un líder que Danilo le entró. No fue Danilo. Fue Leonel y un grupo, hicieron un cuarto de guerra que inclusive me incluyeron a mí, yo me negué a ser parte. Que 2 semanas después de Danilo asumir el poder, ya en ese cuarto de guerra, estaban diseñando acción para enfrentar a Danilo. Yo fui incluido y yo me disgusté con eso y fijé mi posición al respecto. Yo le dije, bueno, usted lo que debe hacer, si se estudia el padre de la ciencia política, que es Maquiavelo, usted lo que debe irse a descansar un tiempo para dejar que la gente lo recuerde y se exponga en usted. Usted es presidente del partido. Su gente se deben ir a descansar con usted a lo que Danilo no reconfirme. Apoyar a Danilo para que haga un buen trabajo y si Danilo por cualquier circunstancia no llena las expectativas y el pueblo lo quiere a usted, pues usted vuelve, pero no desde un primer momento enfocarse en la necesidad de volver, que fue la diferencia que tuvieron conmigo. Yo dije, no, aquí tienen que enfocarse en vender la obra de Leonel Fernández. Y vuelve si Danilo no llena las expectativas y si la población lo llama, no porque él quiera volver. Entonces ahí iniciaron la destrucción de Leonel Fernández. Una destrucción que sentó base en el 2015 cuando él en la reunión del comité político perdió una votación por la reelección. Entonces los senadores y los diputados de Leonel se atrincheraron en el Congreso y dijeron que tenía que ser reelección por reelección. Ese día yo bajé al Congreso y le dije a varios senadores y diputados de Leonel, hoy ustedes están destruyendo a Leonel Fernández. Me dijeron, ¿cómo así? Le digo, no, porque ustedes son diputados y senadores porque Leonel lo arrastró y lo puso. El deber de ustedes es ir donde Leonel todo y decirle, nosotros estamos a su disposición y a su servicio. Nosotros acogemos su llamado, pero ustedes se han levantado en rebelión en contra de una decisión de un partido que preside Leonel, pero que ellos no estaban pensando en Leonel, ellos estaban pensando en ellos. Ellos explotaron y utilizaron a Leonel y la mayoría de esa gente ya ni siquiera con él está. Él se dejó. Mire, queda poco tiempo. El PRM, ¿cuál usted cree que va a ser el candidato y cuál sería el candidato ideal de relevo del No, ya el candidato del PRM es David Collado. Yo lo que veo es un binomio David-Carolina que va a ser muy poderoso por la legitimidad que tienen en el empresariado, muy poderoso por la mezcla de género y la juventud, y muy poderoso porque Hipólito tiene una compenetración de relaciones primarias con el sector agropecuario a nivel nacional. Hipólito aporta mucho porque Hipólito es un puente natural de empatía. Es uno de los políticos más hábiles que ha dado la República Dominicana. Y Hipólito está puesto en Carolina. Entonces, para el PLD competir con ese binomio y la fuerza del pueblo, tienen temprano que coger un binomio. Porque puede haber un binomio, puede ser Omar con una candidata a vice o un vice del PLD. No, hay varios. Ahí se puede llamar un binomio, pero un binomio es juventud, experiencia, capacidad. Y tienen detrás equipos técnicos superiores a lo que tiene el PRM. Si es que quieren ganar, porque que a veces en política hay partidos que ganan perdiendo, haciendo un negocio y recogiendo vainitas con el que está arriba, migajitas de poder. Entonces yo estoy dándole seguimiento a todo y estoy viendo las señales. Ahora lo digo con claridad, el futuro es Omar y David. No solo los candidatos, sino los líderes que están llamados a dominar las próximas 2 décadas en República Dominicana.
Mire, finalmente, el PLD le conviene, o como mejor dicho, como usted dijo, si no logra en el 28 compartir el poder, ¿qué puede pasar después de allá? No sucumbe. Pero no van a sucumbir porque en el 28 ellos van a compartir el poder. El PLD en el 28 será gobierno. ¿Cuáles son los peligros que acusan al PRM para perder el poder en el 28? Bueno, lo que pasa es que cuando tú gobiernas, tú dependes de la economía. En el 2002 el PRD arrasó en las elecciones de medio término. Se reformó la Constitución para que Hipólito fuera presidente de nuevo en el 2004. ¿Y qué pasó en el 2004? Perdió Hipólito avasallantemente. La economía, y en la el crisis 2006, bancaria. puede pasar cualquier cosa en este país porque es una pendiente, hay un terreno enjabonado. Ese dólar sigue subiendo. En cualquier momento una economía dolarizada va a haber que reajustar los precios de todo, con salario de miseria. Puede venir una inflación que esto se vaya al carajo en 2 o 3 semanas. Lo que pasa es que si ese proceso se da y el candidato es Leonel no se beneficia por el negativismo tan alto que Entonces, tiene. si se da la combinación de que se forma un binomio encabezado por Omar Fernández, hay una situación económica difícil, ahí existe la posibilidad de que la oposición alcance poder en el Podrían 28. ganar hasta con una economía estable. Hasta con una economía estable. Hasta con una economía estable, porque es que la oposición cohesionada es más grande que el oficialismo y es más fuerte. Y Pero los partidos pequeños apoyaron a... Ya en el 28 habrá un cansancio. ¿Qué usted cree que van a hacer los partidos pequeños que apoyaron ahora? Ellos salen a buscársela con el que va a ganar. Automáticamente la mayoría de eso ahorita ya comienzan a pelearse. Un 9% comienzan a pelearse con el gobierno y más ellos les es fácil despegarse del PRM porque el presidente no va a ser el candidato. Porque ellos hacen el pacto con los presidentes. Yo dije, no, yo cumplí, porque usted se va, entonces pueden ir con el otro presidente que viene. Profesor, cátedra como siempre. Gracias, alumno. Vamos, bueno, mejor dicho, finaliza por el día de hoy. En el Meridiano nos vemos en la próxima entrega.